Hola, muy buenas, bienvenidos al debate en femenino. Como siempre, contamos con la opinión de mis compañeras del Correo Gallego, Mónica Nogueira. Hola, encantada un día más de estar aquí con vosotras. De la sección de Galicia y Sandra Cuiña. Hola, un placer estar aquí. De la sección de Local. Y hoy también contamos con la presencia de una abogada, de Viviana Isorna. Muy buenas, Viviana. Muchísimas gracias por dejarme acompañaros en vuestro programa. Pues encantada de que debatas con nosotros, que nos comentes algunas cosas desde el punto de vista de un abogado, pero también que entres a la discusión de muchos temas de Santiago y sobre todo de uno con el que vamos a empezar, que es el acoso sexual en el ámbito laboral. El escándalo del productor Harvey Weinstein en Hollywood destapó que hay acoso sexual en casi todos los ámbitos del trabajo. No solo en Hollywood, no solo en el mundo del cine, de la moda, sino también incluso en la política. En Inglaterra, pues ya ven ustedes, dimitió el ministro de Defensa, según él, por haberle tocado una rodilla a una periodista hace 10 años. Dejémoslo ahí, no entremos en más detalles. También la primera ministra le dio un toque al presidente de la Cámara de los Comunes porque hay varios escándalos. Y el Parlamento Europeo dedicó una jornada a debatir sobre este caso. Aquí en Galicia también tenemos algún que otro asunto de este tipo. No vamos a personalizar ni a decirlo claramente, pero sí lo comentaremos. Y antes de entrar a preguntarte, Viviana, ¿qué podemos hacer si nos sentimos acosadas en el ámbito laboral, acosadas sexualmente? Salimos a la calle y le preguntamos a muchos ciudadanos qué opinaban de este tema, si realmente la mujer está protegida o no tiene más remedio que aguantarse con esta situación. Escuchen lo que nos dijeron. Sí, claro, es normal que no haya salido porque nunca se apoyó a las mujeres que tienen que, o sea, cuando salen a contar esta situación siempre se ponen en su contra. Entonces ahora es normal que si una empezó a hacerlo, pues las demás salgan a apoyarlo y se animen a contar su situación. Yo creo que está un poco desprotegida en ese aspecto, ¿no? Que hay, como usted bien ha dicho, hay bastantes noticias de este tema. Creo que habría que poner un poquito más de protección o mentalizar un poquito más a las personas, digamos. Que necesita más protección, vamos, que debemos de estar más protegidas en ese. No, creo sí. O sea, tendría que cambiar mucho esto. Sí, y ya no solo por la cosa, sino por el sueldo, que muchas veces es menor por ser mujer y esas cosas sí que se notan bastante. Sí, pero no, porque ahora mismo sí que lo ven rápidamente y todo eso, pero a la vez a la mujer le tiene que dar mucho miedo denunciar porque el hombre puede en cualquier momento atacarla de nuevo, solo por denunciar. Hombre, denunciar por supuesto, ¿no? Ahora que sea verdad. Lo que ocurre es que yo pienso que la mujer debería echarle un poquito de narices y realmente denunciar. Incluso lo que pasa es que hay veces que no denuncia por miedo, ¿no? O porque está de alguna manera un poco acosada por el entorno, pero yo creo que tiene mucho que decir en este caso los organismos oficiales que deberían apoyar más a la mujer, ¿eh? Y cuando realmente se hace una denuncia, hacer un estudio del tema y una ley un poquito más durita para el maltratador, que lógicamente yo si tuviera algunas atribuciones no me temblaría el pulso a la hora de condenar a esta gente. Pienso que el gobierno es muy tierno a la hora de ejecutar este tipo de sanciones, ¿eh? Pois eu penso que sí, que a día de hoxe, aínda que parezca imposible en pleno século XXI, que a muller no traballo sigue estando moi desprotexida, pero podémoslo ver, eu por poñer, por exemplo, moitísimas baixas de maternidade nas que os empresarios poden votar á muller só por quedarse embarazada e moitas veces non se contempla a nivel legislativo como pensamos que se contempla. A acoso sexual tamén sería outro tema, por exemplo, eu vexo moitas empresas, non, eses uniformes, sin ir máis lonxe na aviación, eses uniformes que teñen que levar moitas delas, eses tacois para traballar, non me parece para nada ben, que cada unha pode ir como queira ao seu traballo. Bueno, como ven, en lo que todos coinciden es que la mujer se encuentra desprotegida. Viviana,
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos sentimos acosadas sexualmente en el trabajo? Bueno, pues lo primero, estoy completamente de acuerdo con la opinión de la calle, en principio. Yo creo que se ha basado fundamentalmente en 2 puntos. La gente lo que opinaba es, 1, que hay que denunciar, y 2, que efectivamente la mujer está desprotegida en esta clase de supuestos. Mujer y en ocasiones los hombres, que también existe, lo que pasa es que a lo mejor puede ser un poco más vergonzoso sacarlo a la luz. Bueno, obviamente denunciar es el remedio y la solución que tenemos, si no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cuál es el problema fundamental de la denuncia? Una, el miedo que puedas tener, porque sabemos que sobre todo cuando estamos hablando de un acoso sexual dentro del trabajo, el primer miedo que vamos a tener es a perder nuestro trabajo, lo cual ya es un problema. No obstante, hay que tranquilizar un poco en este sentido a las mujeres que se decidan a denunciarlo, o las personas. A mí me gusta más hablar de personas que decidan denunciarlo por el tema. Bueno, un inciso. Suelen ser las mujeres, no vamos a negarlo. No vamos a negar que algunos hombres se sienten acosados y que se da, y que el hecho se da. Pero son los menos. Pero bueno, también existen y no nos vamos a olvidar de ellos. Y supongo que la justicia está para los dos. Hablaremos de la mujer, que es el caso más común. Pues tendrán bastante miedo muchas veces a denunciar por la cuestión de perder su trabajo. A día de hoy existe afortunadamente la garantía de indemnidad que las va a proteger en este sentido. Es decir, cualquier despido que se haga con una denuncia interpuesta contra un superior o contra un compañero dentro del ámbito de la empresa va a suponer un hándicap a la hora de hacer ese despido, porque habrá que probar que el despido es por otra causa y no precisamente por el hecho de que se haya hecho esta denuncia. Eso por un lado. Y por otro lado, las empresas, las personas jurídicas no tienen una obligación legal, pero sí está favorecido el hecho de que puedan tener una responsabilidad vigilando que no existan esta clase de conductas dentro del seno de la empresa. Por otro lado, respecto al tema de la denuncia, otra cosa que nos puede echar un poquito atrás es el tema de la prueba. Quiero decir, nadie va acosando sexualmente a una mujer a la vista, ciencia y paciencia de todas las personas que pueda estar alrededor. Generalmente es algo que se hace disimuladamente, al descuido, a veces puede ser de una manera más directa, pero otras de una manera incluso más sutil, ¿no? Como que incluso la propia agredida o la propia acosada pues no sabe muy bien, a lo mejor en un principio, hasta que se hace más evidente, si es un toqueteo fortuito, si es una cuestión ya más deliberada, si que se lo está imaginando, si realmente lo está viviendo. Son un poco como el acoso laboral. A veces, hasta que uno se da cuenta, puede pasar tiempo porque no sabe exactamente a qué se refiere. Por otro lado, dicen que está bastante desprotegido y yo me sumo a esta idea. Ya veis que me he hecho los deberes, me he traído el Código Penal para que todos veáis que no miento, y voy a leer el artículo que pena el acoso laboral, ¿vale? Dice: el que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, es decir, no solo es acuéstate conmigo o hazme esto, sino házselo a otra persona. En el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, es decir, que realmente nos sintamos vejados o que nos sintamos humillados, que sea algo, un trato no deseado, vamos. Será castigado como autor de acoso sexual con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Esto casi anima. Yo lo digo sinceramente, sí, casi porque anima. Si la sentencia es de 6 a 10 meses, no va a la cárcel. Vamos a ver, tenemos de 3 a 5 meses. Desde luego no va a la cárcel, a menos que sea una reincidencia muy absoluta. De 3 a 5 meses, en todas las condenas que sean inferiores a 2 años se suspende. Pero es que aparte tenemos para coger multa de 6 a 10 meses, que se fijan conforme a la capacidad económica de la persona que es condenada. Entonces, ¿qué pasa? Es que 6 meses de multa, pues a lo mejor podría ser en algunos casos 5 o 10 euros diarios. A alguno le puede valer la pena el riesgo. Quiero decir, si la chica acepta mantener esas relaciones, pues estupendo, y si no, pues tiene que probarlo, me tiene que llevar a un procedimiento, tiene que probarlo, puedo salir absuelto, y si salgo condenado, pues me puede salir en 300, 600 euros. A mí me parece que está desprotegido. Viviana, ya que sacas ese tema, es que es más, le sale más caro a la víctima ir al juzgado a denunciar, tener que coger un abogado. Solo porque sean los mínimos costes que puedas tener, ya te sale más caro que lo que te puedan... Bueno, puede haber una condena en costas, de todas formas, en caso de que salga condenado, pero bueno, el riesgo está ahí, desde luego, ¿no? Pero digo a favor de la víctima, me refiero, nada. ¿Qué puede darle eso? ¿Qué gratitud puede tener para la víctima que te condenen 3 meses? No, ¿cómo resarcimos a la víctima? No, es decir, la víctima fue acosada, se queda
Se queda como está, en cierto modo. Con ese se queda estigma. como está, peor, No, se queda peor. Porque muchas veces a la víctima se la desacredita. En vez de desacreditar al acosador, se le hace a ella culpable de lo que está pasando. Claro. Pero yo voy a... Sí, efectivamente, pero vamos desde un principio. Yo me siento acosada, voy a denunciar. Pero, ¿y las pruebas? Creo, bueno, antes tuvimos una pequeña discusión entre nosotras y comentábamos eso, cómo podíamos tener pruebas de este acoso. Y Sandra comentaba una cosa muy interesante. A ver, yo nunca me he visto en una situación así, pero creo que si me pasara, a lo mejor lo que haría, aparte hoy en día es muy fácil, todos tenemos un teléfono móvil, o lo grabaría en vídeo o con audio, y intentaría utilizarlo como prueba en juzgado, aunque sé que muchas veces las grabaciones están perfectamente admitidas. Pues se admiten, y incluso me atrevería a llegar más lejos exponiéndome a que a mí también me denuncien, pero si a mí me están desacreditando, yo lo que haría sería hacer público ese vídeo, difundirlo a través de redes sociales, para dar a conocer, difundir públicamente la clase de persona que es ese jefe o ese compañero de trabajo. ¿Estaría bien hecho eso? Yo- ¿O iría en contra de la víctima? Yo creo que podría ser un poco contraproducente. Yo no sería mi manera de proceder, quiero decir. A lo mejor acaba siendo más incendiario, ¿no? Lo que sí, obviamente tienes una prueba y lo que sí puedes publicitar es el hecho de haber presentado esa denuncia. No habría inconveniente. Lo del vídeo, últimamente sabemos las complicaciones que hay. Yo creo que nada ha hecho tanto daño últimamente a los juzgados como son las grabaciones de vídeo, los comentarios de Facebook, insultos por Facebook. Es decir, podría ser, si luego, imagínate, hables un procedimiento y sale absuelto, pues a lo mejor la difusión por tu propia cuenta de esa grabación podría llegar a traerte alguna complicación, en mi opinión, que sabemos que en derecho hay bastante más opinable de lo que pensamos. Me gusta una cosa que comentabas y yo creo que tienes razón, que la víctima no es que se quede igual, es que se queda peor. Yo tengo cierta experiencia en cuestiones también de acoso laboral. Y muchas veces, bueno, están un poco los comentarios que se pueden hacer. Esto es lo que se llama, bueno, para lo que es el acosador, le llaman pena de banquillo. Para la víctima vamos a ponerle también pena de banquillo, en cierto modo, ¿no? Son los comentarios, lo que se puede decir, la opinión, porque hay mucha gente, incluso con la mejor de las intenciones, que opina sobre cuestiones que son tan personales, tan íntimas, y son vivencias que a veces pues, son fáciles de entender, pero son muy difíciles de explicar. Entonces, bueno, yo es que en tu lugar me iría. Yo pediría el traslado, yo es que cambiaría de trabajo. Bueno, perdón, el que está acosándome es él. ¿Por qué me tengo que pedir yo un traslado? ¿Por qué me tengo que ir yo de este departamento de donde trabajo? ¿Por qué me tengo que cambiar de trabajo si el que está actuando mal es él? Yo Pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Pero es que eso... incluso con una condena nos encontramos con esta situación, que el hombre condenado a lo mejor tenemos que seguir trabajando con él puerta con puerta. Ahí es donde entra... Mira, ahí, perdona que te interrumpa, Viviana, pero ahí es donde yo quería ir. Tú antes comentaste que sí existe el miedo, sobre todo a la hora de denunciar, de perder el trabajo, pero que ahí está protegida, o estamos protegidos en cierta medida, porque en el momento que judicializas tu caso, digamos que ya se contempla esa posibilidad y no va a poder hacerlo el empresario, el echarte del puesto, o por lo menos lo va a tener muy complicado. Pero lo que no va a tener nada complicado y lo que va a tener complicadísima la víctima es seguir trabajando ahí con ese ambiente. O sea, si yo llevo al juzgado un caso de que mi jefe me acosa, ¿cómo yo? Porque además, desde que yo presente una demanda hasta que me juzguen, ¿cuánto tiempo pasa? Puede pasar bastante, sí. ¿Cómo cuánto hablamos? Depende del atasco de los juzgados, no me atrevo a decirte, pero bueno, como mínimo meses. Claro, como mínimo podemos estar hablando de 6, 8 meses, un año, puede suceder. Los que sean. Perfectamente. Tú imagínate durante todo ese tiempo cómo vives tú en tu puesto de trabajo con esa denuncia interpuesta. Esto es un poco como lo de la violencia de género, que hasta que no pones una medida que en el momento en el que tú denuncias te están protegiendo en ese momento, es como casi imposible o impensable. Si se suma el que no te pueden defender, el que tú tengas que seguir enfrentándote con esa situación durante mucho más tiempo, y que además la condena que le puede caer es irrisoria, porque estamos hablando de unos meses, pero nada más, y que después encima en tu ambiente puedan estar pensando, bueno, y que te trasladen a otro sitio para quitarme el problema de encima,
El panorama es terriblemente negro. Es lo que comentaba una de las encuestadas que decías, es que si lo cuentas siempre se ponen en tu contra y efectivamente al final es lo que sucede y otras muchas veces, también lo comentábamos antes de comenzar el programa, pues tú le cuentas imagínate a tu jefe que un compañero te está acosando y normalmente lo que suele pasar es que intentan solucionar el problema como de manera interna diciendo no te preocupes que ya hablaré con él, esto no vuelve a pasar, tranquila, y al final el problema no se acaba solucionando. ¿Y si es el jefe? Bueno, si es el jefe ya es otra cuestión, todavía es más complicado y tienes más presión a la hora de denunciar, pero yo desde aquí, desde luego, a las personas, a las mujeres u hombres que estén atravesando una situación así, sí les animaría a denunciar y sobre todo les diría que fueran inteligentes y que intentasen aportar pruebas, que hoy en día es fácil hacerlo. Me encanta, me has planteado varias cosas, me encanta que planteéis estas cuestiones. Vamos a ver, con lo que comentas de las pruebas, sí, porque efectivamente las pruebas que nos podemos hacer valer son testigos, que muchas veces pues o no ven nada, porque lo dicho, estas cosas se suelen hacer con disimulo, o a lo mejor pues cada palo que aguante su vela, que dicen, ¿no? Por otro lado, documental, que nadie va a hacer esta clase de propuestas por escrito o de acosos, y por otro lado, pues efectivamente las grabaciones, que es un medio de prueba perfectamente lícito y admitido en juicio. Lo que comentáis cuando se hace en el seno de una empresa y las decisiones que se pueden tomar sí que es una cuestión interesante por el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Es decir, las empresas tienen como un cierto deber jurídico de tutela a los jefes sobre lo que está sucediendo dentro de su empresa, mejor dicho, bueno, dentro de su ámbito. Entonces, ellos deben adoptar una serie de medidas, sobre todo cuando hay una denuncia de esta clase, que generalmente tiene que haber un buzón de quejas y denuncias dentro de las empresas. Esto en otros estados ya está contemplado, en España se está introduciendo desde el año 2010 una figura que le llaman, y lo voy a pronunciar fatal, pero bueno, vamos a intentarlo, whistleblowing, que viene siendo como el soplón, en cierto modo, ¿no? Que haya un canal de denuncias de delitos que se están cometiendo dentro de la empresa y entonces la persona que está encargada de vigilar los planes de cumplimiento normativo, el compliance, que últimamente para los abogados es como el tema estrella que tenemos, tendrían que tomar las medidas necesarias para evitar que se puedan cometer, para evitar paliar los efectos, en cierto modo, pues sí, a lo mejor a la trabajadora no le importa cambiar de departamento, pues que se facilite su traslado a otro departamento y que no tenga que estar en contacto con este señor hasta que se dilucide quién realmente dice la verdad o quién no. Y incluso pues también hay determinados supuestos en los que podría acarrear para la empresa una responsabilidad en caso de que se demuestre que conocían esta situación, que se ha denunciado y que no han hecho absolutamente nada. Pero esa figura que tú dices que se está introduciendo en otros países, ¿no la tenemos nosotros ya con el comité de empresa? No, vamos a ver. En otros no países... podemos ir al comité de empresa y comentar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver. No estamos amparados por nuestros representantes sindicales. Sí, estamos amparados por nuestros representantes sindicales. ¿Cuál es la cuestión? Este tema del cumplimiento normativo no es que se esté introduciendo en otros países. En otros países lleva muchísimos años introducido, sobre todo en los Estados Unidos. Esto tiene un poco origen en el tema jurídico anglosajón, un poco en la tradición jurídica anglosajona, pero en España se introdujo más o menos desde el año 2010. Hay empresas multinacionales, no voy a citar, seguro que vosotras tendréis en mente muchísimas, que en el momento en que han tenido a salir a otros mercados y han tenido que cotizar en bolsa, han tenido que implementar estas políticas de prevención de riesgos penales dentro de la empresa, incluso también lo de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, con la reforma que se hizo en el Código Penal, todavía no es obligatorio tener estos sistemas, pero desde luego es muy conveniente, por lo que comento, al introducirse la responsabilidad penal jurídica de las empresas, yo creo que nos estamos yendo un poco de tema. Sí, pero bueno, pero por lo menos aclararlo. No, y está bien aclararlo por una razón. Es algo a lo que tú puedes recurrir en el caso en el que te encuentres acosada, ¿no? Sí, o acosado. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Entonces, en el momento en el que se abren unas diligencias y en el momento en que puede haber una responsabilidad penal de las personas jurídicas, antes se entendía que solo las personas físicas podían delinquir, ahora entendemos que también las personas jurídicas, lo hemos visto en el caso de Neymar, por ejemplo, también pueden delinquir. Bien, pues en ese momento, si tienen un plan de prevención de riesgos penales, podrían salir exonerados de responsabilidad. Esto es una especie de librito que hacemos los abogados, donde incluimos todos los riesgos potenciales de cometer delitos que puede tener en esa empresa. Dentro de ellos vendría el mobbing.
¿Qué pasa? No solo que tiene que mencionar esos riesgos, sino que también establecer los canales por los cuales intentamos evitar que se cometan estos riesgos. Y ahí es donde entraríamos, por ejemplo, con lo del buzón no de sugerencias, sino el buzón de denuncias, en el cual un trabajador, de una manera completamente confidencial, no anónima, es decir, tiene que decir quién es, pero sí de manera confidencial, solo lo sabrá una persona, que es el Compliance Officer, puede hacer esa denuncia y el Compliance Officer tiene que darle las recomendaciones al empresario que sean necesarias para evitar esta clase de situaciones. Nos estamos refiriendo a la empresa, pero bueno, ya veis que el artículo también habla de cuestiones docentes y de... Sí, de hecho, hubo un caso de un profesor de la Facultad de Económicas que a una alumna le dijo que su escote lo distraía. Es un poco de machismo, ¿no? Bueno, un poco, es machismo. Que mire para otro lado, yo podré llevar el escote que quiera. Entonces, no solo sucede en el ámbito laboral, sino en el... Pues dice bastante de su capacidad de distracción. Sí, desde luego, se distrae con una mosca. Pero bueno, la chica se sintió ofendida, con toda la razón del mundo. Obviamente. Entonces, no se da solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de la enseñanza, y me imagino yo que en todos. Lo que pasa es que ahí ya tenemos que empezar a distinguir cuando estas conductas se agravan un poco, que por ejemplo cuando ya estamos hablando de cuestiones de abuso sexual, es decir, de algún tocamiento indeseado, con lo cual las penas ya se están agravando, el tema de las agresiones sexuales, que ya nos iríamos a lo más de lo más, y luego muchas veces también yo entiendo que hay determinados supuestos en los cuales se puede haber un acoso sexual o una invitación sexual por parte de un compañero de trabajo, de un jefe a una chica, la chica no acepte esas proposiciones y entremos ya en otro capítulo que es el tema del mobbing. Es decir, que como no has aceptado tener relaciones conmigo, pues ahora te voy a machacar, por decirlo de alguna forma, que también se ha visto en algunos casos y también son situaciones terriblemente desagradables, francamente. Bueno, si no tenéis algo más que plantear sobre esto, os hago otra pregunta. Solo quiero decir una cosa. Fuera del ámbito laboral, ella mencionaba, por ejemplo, el nivel que pueda haber de acoso, el tema de los tocamientos. Todos hemos salido de noche y a quién no le ha pasado que le han dado una palmadita en el culo y demás, y a lo mejor te das la vuelta y ves a un coro de chicos riéndose, y eso se asume como algo normal, no se suele criticar ese comportamiento. Y se disculpa con el alcohol, y se disculpa porque estaban bebidos o estamos de juerga. Yo creo que no, ahí dio Sandra también un clavo increíble, porque no es que ya que estés bebido ni que hagas la gracia. A mí me da igual que estén bebidos, yo respondo. No, pero es que se entiende lo que tú estás diciendo. Y dándole una buena bofetada, que es lo que se merecen. Pero es que no lo entienden, que eso sea ni acoso ni nada, es un problema de educación. Pero si no lo entienden, yo se lo hago ver. Si no lo entienden, yo se lo hago ver. Pero es que mira, yo creo que hay las dos caras. Mira, perdóname una cosa, solo digo porque luego se me va a olvidar. Al hilo de lo que dice Sandra, yo creo que por una parte está el tema de que no sabe siquiera que eso significa que te están acosando, y por otra parte también al contrario, la chica que no sabe decir, déjame, esto no me gusta. Creo que es tan importante lo uno como lo otro. Las propias, bueno, yo ahora recientemente hubo una serie de televisión que fue un boom entre los adolescentes, y era en un colegio, y era un tema, bueno, en Estados Unidos, que trataban de explicar cómo hay chicos que cometen abusos sin saber que los están cometiendo, y cómo las chicas se quedan bloqueadas, porque puede ser ante una situación de acoso, tú te bloqueas y no dices no. Y entonces hacerle ver también al chico que la chica que no dice no, pero que no dice no porque no le dejan decir no, eso también es acoso. Y que esos comportamientos tontos, que le ríe la gracia al compañero porque uno le levanta la falda, el otro le da una cacholada en el culo, porque en el patio, o en el colegio, incluso te critican pasa. porque te enfades, porque respondas con enfado cuando te sucede algo así. Porque vale, es una estrecha. No, pero ahí quería ir porque era la segunda pregunta y que quería que lo comentarais. Yo supongo que todo empieza por la educación, y la educación desde la cuna. Estamos planteando el caso del acoso sexual, de que nos sentimos acosadas. ¿Qué podemos hacer? Pero ¿cómo lo podemos evitar? Porque yo creo que antes de llegar a ser acosadas podemos evitar este acoso. ¿Cómo se evita? Con educación desde la cuna e implicándonos todos.
Por supuesto, la educación siempre es básico para todo, para cualquier cosa. Y para eso, como cualquier otra cosa, tenemos que tener muy claro dónde están los límites. Si no se ponen límites, pues esto es la jungla, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que haya comportamientos que todavía no sean vistos por una parte de la sociedad como algo mal hecho, si papá le da una cacholada a la chica que pasa por delante y nos reímos todos, pues el niño también verá que eso es un comportamiento normal. Yo creo que cuestión de educación es totalmente básico y fundamental para todos, en casa, en el colegio y en todas partes, que nos estén bombardeando continuamente con mensajes. Lo que hablabas tú al principio de estas campañas, ahora que sale la denuncia en Hollywood de tal, bueno, que pueden ayudar si se hacen bien, si se hacen mal también pueden ser contraproducentes. Creo que puede quedar en la anécdota, la gracia, y que todo el mundo empieza a debatir, como ya habíamos hablado antes también Sandra y yo, de, bueno, hasta qué punto también alguna de la que ahora dice abuso se aprovechó de la situación para conseguir un papel, y entonces entras en una espiral que al final no acabas de distinguir dónde está el límite, dónde está bien y dónde está mal. Yo creo que eso tiene que quedar clarísimo con la educación, dónde están los límites, ¿no? Y educamos desde casa y en el colegio. ¿Vosotras qué opináis? Sí, desde luego sin educación, la educación hay que salir con ella, salir de casa con ella puesta, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, es a veces un poco difícil, sobre todo cuando también a nivel de televisión, de medios de comunicación, etcétera, a veces vemos conductas de estas. Yo a veces alucino con la expresión, literalmente con la expresión, estar en una cafetería y que están con la MTV puesta, y a veces los videoclips de música que ponen, bueno, las escenas que se ve, es algo tremendo, ¿no? Pero que, mirad, desde un punto de vista inocente, a lo mejor no lo vemos, pero de una manera inconsciente sí podemos estar asumiendo determinados gestos, determinadas actitudes con las mujeres que no son normales. Es decir, que denostan a la propia mujer como en su condición de tal. Y ahí están, que lo estamos viendo y que estamos entrando, nos está entrando por los ojos de forma que lo asumimos con una normalidad que es casi pasmosa, ¿no? Creo que sí, que ese es el problema, que muchas veces es en televisión, incluso en programas tipo Gran Hermano, se ven conductas machistas y que incluso utilizaría otros calificativos, ¿no?, para definirlas, y se van normalizando. Y a veces ya no es solo una cuestión de educación, lo que comentaba antes Mónica, de que no sirve la excusa de ampararse en el alcohol, pero sí se hace. En fiestas como los Sanfermines, todos hemos conocido situaciones, la gente se escuda como en la masa, ¿no?, en el anonimato, para hacer cosas que desde luego no haría en su pueblo, en su entorno más cercano. Yo muchas veces realmente alucino con lo que está pasando. Las situaciones de los Sanfermines es que me parecen increíbles, de este tipo de fiestas así Yo masivas. creo que ahí no solamente el alcohol, ahí revela realmente que no lo ven, que, a ver, llegados a un caso ya de violaciones, estamos hablando de otra cosa. Pero eso de intentar que no hablo pase solo de uno... violaciones, en los Sanfermines hay muchos casos de tocamientos, pero de una forma exagerada. Hablo de que yo no me refiero, si ya llegas al caso de una violación, ya es una violación, pero en los casos estos de que en el medio del tumulto se me va la mano, eso es porque tampoco, el que lo está haciendo tampoco está creyendo que está haciendo un delito, ni muchísimo menos. Que yo creo que eso para mí es lo terriblemente trágico. Está haciendo un chiste. Que es un chiste, es que es ese o problema. cree que es un chiste. Y que toda la panda que está con él se ríe porque le parece un chiste. No se está riendo de que esté cometiendo un delito, ni que esté haciendo pasar un mal rato a la chica que se lo está haciendo. Eso para mí es lo más terrible. No, y muchas veces, que no lo vean. Claro, muchas que veces también hay otra cosa que a mí me resulta bastante molesta, y es el factor de que a veces incluso se ha llegado a utilizar desde la propia judicatura, ¿no? La cuestión de la provocación. Exacto. ¿No? Yo hay supuestos, por ejemplo, ya hablamos incluso de ofensas verbales, o hay determinadas cuestiones, el sexismo existe obviamente, también en el mundo del cine, en el mundo del teatro y en casi todo el mundo. Sabemos que las mujeres están ya con simples preguntas, ¿no? De, por ejemplo, cómo vas a compaginar tu vida personal y tu vida familiar y tu vida profesional. Bueno, y esto se lo preguntas a un hombre. No, es como si yo tuviera que asumir esto. Esta clase de roles, desde luego, sí que parten de la educación, ¿no? Pero, por ejemplo, cuestiones del tipo, eres una... ponle la palabra que quieras, ¿no? Y entonces, claro, tú vas a denunciar a esta persona y es que me ha injuriado porque me ha llamado... Bien. Entonces, resulta que muchas veces nos podemos encontrar con situaciones o contestaciones del tipo, mira, no es tan grave.
Es una expresión coloquial, te dirán. 2, es una opinión. Seguro. 2, es una opinión. Con lo cual tú dices, bueno, pues bendita la opinión. O sea, yo también puedo pensar de tu familia mis opiniones. Y en tercer lugar, que te acaban diciendo, no, es que mira, el otro día te vi bailando en estas condiciones y desde luego, mira, si te pones a bailar así, luego no te extrañen. Me parece que a los hombres no se le juzga tanto en esos aspectos, nunca se suelen hacer comentarios de lo que hace. La conducta del hombre siempre... No está tan siempre cuestionada como la de la mujer en muchas ocasiones, ¿verdad? Sí, lo que No, en casi todo, en casi que todo. sucede Incluso ahora. se alaba la conducta del hombre cuando no es adecuada. Sí, sí. Y es terrible que sea, estamos en pleno siglo XXI y creo que ahora mismo también estamos en una involución, ya lo comentamos algunas veces en esta mesa, lo que tú comentabas, Viviana, de los videoclips y sobre todo con esto del reggaetón y estas modas que nos vienen de Sudamérica, son tremendas. Y lo que me parece tremendas. increíble es que en el ámbito de la gente adolescente hay muchísimo machismo, que es algo que a mí no me entra en la cabeza. Es esto, es que yo creo que hay una involución, ahora mismo se está produciendo un poco... ¿Y a qué se puede deber esta involución? Bueno, yo creo que hay otras sociedades que ahora tienen mucha influencia, por ejemplo, en la música. Estamos hablando del reggaetón, que está, bueno, súper de moda entre los más jóvenes, el rap. Y en esta era de la imagen también, pues la mujer en muchas cosas yo creo que ha vuelto a ser cosificada. También, también, que efectivamente. son objetos y ellas mismas, para conseguir una aceptación en redes sociales, pues puede subir una foto un poco más subida de tono, porque gusta mucho y porque es igual que la de un artista. Hay una cosa que me llama la atención y perdonadme el comentario, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las Barbies para jugar. Yo me imagino que a todas nos gustaba jugar con Barbies. Yo me acuerdo cuando era pequeña que la Barbie siempre era veterinaria, o yo tenía una que era ejecutiva. Iba con maletín y con sombrerito, americana y tal. Pero bueno, veterinaria o era médico, siempre tenía una profesión. Ahora hay cantidad de Barbies que vienen con una tarjeta de crédito y nadie pregunta de dónde sale ese dinero. No sé si me entendéis. Es decir, ¿desde qué momento ella va de compras, ella hace un montón de cosas, pero desde qué momento estamos valorando el trabajo que puede tener, la profesión que puede tener esa Barbie frente a el objeto que supone pues que vaya con determinada ropita o que tenga el coche no sé qué? Es decir, estamos apreciando a la mujer por su aspecto, muchas veces lo que puede llevar a esta cosificación que digo, frente pues a todas sus capacidades y lo que puede aportar a la sociedad. Sí, yo creo que también en la sociedad actual todavía se le da más importancia a la imagen. La imagen lo es todo. Y las redes sociales, bueno, que está totalmente. Muy bien, que está muy bien, pero tiene que haber algo detrás. Pero, efectivamente, pero no, y todo en su justa medida, claro. Entonces, cuando la imagen se convierte al contrario en algo que va en contra de la propia mujer y de la propia valoración de la mujer, es cuando volvemos para atrás. Yo creo que en ese sentido. Y ahora que hablamos de la mujer y la belleza y todo esto, me viene al caso el concurso de belleza que acaba de haber hace nada, 3 días, en Perú, y aprovecharon las chicas para salir y en vez de decir sus medidas, pues denunciaban pues más de 2.200 femicidios en su país, estadísticas continuas de tantas violaciones al día, y sin embargo también después de todo esto, que fue, bueno, audiencia máxima en el país y estuvo muy bien, pero empezó otra vez otro debate, si no era precisamente contradictorio que unas chicas pues en bikini o en bañador o con un vestido de gala y pintadas a tope y con escotes imponentes estuvieran denunciando esa situación. Y por supuesto. Yo no sé si será o no contradictorio, pero por lo menos no se quedaron calladas y dieron todas esas cifras delante de un montón de audiencia. Y creo que en absoluto es criticable, vamos. Pero esto fue una cuestión que yo no lo sé, me pierdo. ¿Fue una cuestión organizada por ellas o por la propia organización del certamen? Pues creo que fue por la organización, pero tampoco te lo puedo jurar, porque fue una noticia que leí en El Mundo. Bueno, fuera la organización. Claro, es que si ha sido la propia organización, realmente no la nunca leía. Sabemos si son buenas intenciones o si realmente es una forma de tapar la imagen o que se dé a conocer el certamen. Quiero decir, ahora mismo en España, en otras condiciones, nos daría exactamente igual el certamen de belleza en Perú, francamente. Pero yo creo que en todo caso, aunque sea con el fin de darle más audiencia y de tener repercusiones mundiales, en sí mismo el hecho de que lo hayan hecho, como decía Sandra, y en un país en donde, bueno, sí, 50% pues, la violencia de mujeres decían. Machista es bestial, es importante, ¿no? O sea, y es que 50% es una de cada 2 mujeres. O sea, sí, la mitad van a cobrar. Sí, sí. Es una salvajada. Es una barbaridad. O sea, bueno, un 1% es una salvajada, pero es que un 50% o sí o no. Bueno, teníamos, hablando de datos, me apunté aquí uno,
que quedé muy sorprendida de esto del registro que tenemos central de delincuentes sexuales que se puso en marcha en marzo de 2016 y en la Comunidad de Galicia tenemos más de 2000 apuntados en esta lista. Y luego en este propio año, en Santiago de Compostela en concreto, del primer semestre hablábamos de 17 delitos sexuales frente a 7 del año anterior, según el Ministerio del Interior. Quiero decir que, desde luego, los datos son demoledores. Si estamos en un país del primer mundo, estamos en una ciudad tan tranquila como Santiago y que pasen estas cosas. Sí, ya no queremos pensar lo que puede pasar en otros países donde la situación de la mujer todavía es muchísimo peor, como es el caso de la India, como es el caso de algunos países árabes, en los que realmente vale más, o sea, una mujer es una posesión. Me llamaba la atención también, seguro que lo habréis visto en la prensa, la cuestión de, creo que era Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, creo que era Arabia Saudí, que reconocían por fin el estatus de persona, mujer, de que, bueno... Que bueno, claro, que pero con condiciones, siempre al lado el tutor, el padre o el marido. Bueno, pero es que es persona. Sí, o sea, bueno, es persona, pero persona condicionada por la persona, por el hombre que tiene al lado. Ya tiene tantos derechos como un animal. Ya, o sea, antes no era ni animal, era cosa, ahora es animal. O sea, que a mí me parece aberrante que en una sociedad a día de hoy que pueda haber tanto desequilibrio entre los distintos estados. Y no te olvides de África, donde la mujer es la que tira de la familia y sigue siendo también un objeto y pasan hambre. Y es la que trabaja. Y es la que trabaja. Bueno, vamos concluyendo el tema, que es muy interesante y seguro que más veces lo traeremos a colación porque está ahí, a ver si acabamos alguna vez con él. Concluyendo, yo diría que educación, desde que nacemos, implicar a nuestros compañeros hombres, que entre todos conseguiremos acabar con esta lacra, porque nos ha costado mucho llegar hasta donde llegamos, nos cuesta mucho estar donde estamos, tiramos del trabajo, de la familia y aún encima tenemos que soportar situaciones. Añadiría incluso un poquito de valentía para denunciar estas cosas, porque quiero decir, perder un trabajo, desde luego, por ejemplo, en el caso de que luego hubiera un despido, o cambiar de trabajo, puede ser una desgracia, pero desde luego no es el fin del mundo. Yo a muchas chicas jovencitas, sobre todo que a lo mejor incluso tampoco tienen tanto que perder, quiero decir, una familia detrás o lo que sea, si tienen una situación como esta, que la denuncien. Luego todo se va a poder arreglar, pero estar soportando situaciones indeseadas, eso sí que no va a tener arreglo para ellas. Pues ya saben, denuncien todos los casos porque siempre tendrán al lado alguien que les apoye. Y desde aquí es lo que decimos, para algo está la justicia y las leyes. De todas formas, este artículo yo creo que podían ir cambiándolo un poquito y en vez de ser, ¿cuánto era? Lo máximo era... Sería una pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Vale, aumentar un poco la pena. Un poquito. Y no un poquito bastante en el tiempo y un poquito bastante que no salga también tan barato que en la cuota a pagar por el acosador. Y ya que estamos con Viviana, vamos a aprovechar también otro tema jurídico. Sí, vamos a ver, si yo me caigo en una calle de Santiago, en las fochancas, porque las hay, no solo por donde van los coches, sino también en las aceras y en muchos sitios de la zona antigua. Yo me caigo y hago una reclamación administrativa en el concello. Pero este aquí, que está colapsado, ¿no? Hay gente que hizo su reclamación desde hace un año, no tiene aún contestación ninguna. Y esto nos lleva a ir al juzgado. ¿No es así, Viviana? Efectivamente, en caso de silencio administrativo nos queda expedita la vía judicial o queda abierta, que es en el caso de que nosotros presentemos ese recurso, ese escrito al ayuntamiento y no conteste en un plazo debido, pues no tenemos por qué estar esperando una respuesta, ya entendemos que es no. Y lo que podemos hacer es presentar una demanda en el juzgado, más que nada por la responsabilidad que tendría el ayuntamiento en el caso de mantenimiento de las fochancas, que haya un agujero en la carretera en el que metes el coche, que es imposible zafar de él, porque es que hay el pie. Pero es que hay algunos agujeros que es imposible zafar de ellos. O sea, lo coges por aquí y si no caes en uno, te desvías y caes en el otro, que es lo peor, es casi como un campo de minas aquello, ¿no? Bueno, pues se pueden reclamar esos daños en el pie, en el coche, en donde sea, es responsabilidad de la administración. Muy bien, ¿y nos sale muy caro? Nos sale muy caro. Es decir, yo denuncio en el juzgado y ya empiezo por pagarte a ti. ¿No? Por ejemplo. Pero hay costas, hay costas. ¿Y quién me garantiza que yo voy a salir bien? Es decir, que a mí me van a indemnizar por haberme
Sí, porque me puedo romper una pierna, sí, me puedo romper hasta la cabeza. Bueno, yo me imagino que cualquiera que acuda a un abogado para hacer una reclamación de estas confía en él y espera que todo salga de la mejor manera posible, que siempre digo, ¿no? Bueno, ¿y no sería mejor evitar el juzgado y que el ayuntamiento solucione la reclamación administrativa? Sí. Pero, ¿qué pasa en el juzgado? Digo, perdón, en el ayuntamiento. En el ayuntamiento se ve que están colapsados, que no tienen personal suficiente y optan por no responder. En concreto, bueno, en el Correo Gallego publicamos el caso de una persona que se cayó hace 2 años en la Rúa das Ameas y se rompió un brazo porque precisamente había un socavón y lleva 2 años esperando a que le contesten y no le ha quedado más remedio que acudir a la vía judicial. Yo también he vivido una situación en primera persona, me caí en la Plaza de Fonseca porque también pues había agujeros en el suelo, así, claramente, y me caí, me hice daño en una rodilla y me rompí el teléfono móvil. Avisé a la policía local, que levantó acta de lo ocurrido. Después hice fotos pertinentes del móvil, fui a una tienda de telefonía móvil que me hizo un escrito diciendo lo que costaba el arreglo del teléfono, presenté todo en el registro del ayuntamiento y al cabo de un tiempo me contestaron pidiéndome un peritaje del teléfono móvil, con lo cual yo ya desistí porque no me interesaba meterme pues eso, con abogados y demás. Y aparte ya había pasado un tiempo y dices, bueno, me parece de risa que me estén pidiendo un peritaje del teléfono móvil cuando yo adjunto fotografías, la copia de la tienda de telefonía móvil diciendo el arreglo, había avisado a la policía, por lo tanto eso tenía que figurar en el parte de la policía local porque acudieron allí, vieron mi rodilla, vieron cómo estaba mi rodilla, vieron también el teléfono móvil. Entonces, yo creo que desde luego el ayuntamiento siempre va a intentar eludir la responsabilidad, que Claro. fue lo que me sucedió a mí, y bueno, lo que le ha sucedido a la persona que... Pero debe ser porque los servicios jurídicos del ayuntamiento están colapsados. Sí. O tienen poco personal. Tienen o... falta de personal y entonces optan por el silencio administrativo. Bueno, yo no creo que sea solo yo por creo que en personal. los últimos Que tiempos, va. en los últimos Ahora años, nos cuentas, ha habido un aluvión de denuncias en este sentido porque hay que decirlo, o sea, tanto las aceras como las vías de la ciudad estaban repletas de baches y ha habido mucha gente con caídas, con roturas en diferentes partes del cuerpo, con daños en los vehículos y esto ha colapsado todavía más los servicios jurídicos del concello. Dices que no te lo crees. No, yo creo que no contestan, no, porque mira cómo a ti te contestaron rápidamente con bueno, un tampoco móvil tan roto. rápidamente. Bueno, pero te contestaron para un móvil roto y una persona que se rompe la pierna y que tiene otros problemas y que le va a pedir bastante más que el arreglo de un móvil, por lo de pronto te entorpecen. Te entorpecen totalmente todo, te piden un perito y tú dices, ¡buah! Ya ahora menudo follón, un perito, tal, nada. No somos, bueno, eso Viviana nos lo va a contar, pero no somos muy dados a presentar denuncias. Lo de ir al juzgado no es fácil. Es jugar con la paciencia un poco del Claro, ciudadano, claro. Es una guerra de desgaste, Exacto, en cierto modo. Es decir, sí, cuando te piden papeles y papeles, mira, es que tiene que justificar esto y que tiene que justificar lo otro, y vas con todo y dices, no, mira, es que esto no tiene que ser en copia, tiene que ser una fotocopia, tiene que ser el original, pero que aparte es una vergüenza, lo digo más que nada en el sentido de que la administración, si no está, debería estar ya en condiciones de apretar un botón y tenerlo todo. Efectivamente. Es decir, yo no lo encuentro muchísimos, y me ha pasado más de una vez de ir al ayuntamiento y que en el propio ayuntamiento o en cualquier otra institución me estén pidiendo un papel que ellos mismos han emitido. Sí, sí. Es decir, tú vas a la consellería a arreglar un trámite y te piden otro papel de un trámite que ellos mismos han hecho. Se supone que con pulsar un botón ellos tendrían que tener ya todo tu historial. Y a día de hoy, en la sociedad de la información, es que es inexcusable que esto pase y no tener al ciudadano mareado. Después, los plazos que se dejan transcurrir, con lo cual la gente al final ya llega un momento que dice, mira, déjalo estar, porque es que estoy harto. Claro. La mejor palabra es esa, harto. Bueno, pero yo creo que, se ahorra mucho dinero todo con esto, eso, ¿eh? Sí, yo creo que todo esto lo solucionaría si las fochancas desaparecieran. ¿No? Podríamos meter los expedientes Misión en las... imposible. Misión ¿no? imposible, porque creo que llevamos con este tema... Podríamos meter para- todos los para expedientes de la largo. administración en las pochancas y rellenaríamos. Y, pues a ver si el ayuntamiento nos escuchan y van arreglando, porque ya en este programa lo hemos
repetido por activa y por pasiva de que estas calles no están, desde luego, nada bien para transitar, ni coches ni peatones. Y arréglenlo porque Santiago necesita pasearse. Y se nos está acabando el tiempo y no nos queremos ir sin preguntarle a Viviana cuál es el rincón favorito de Santiago. Bueno. Y creo que tenemos imágenes, pero porque algo hablamos ya las dos. Cuéntanos. Sí, Marina, como te comentaba, bueno, es un poco peculiar. Uno de los sitios que me gusta muchísimo de Santiago es una ventanita pequeña que hay al fondo de la Biblioteca Xeral, en Fonseca, que tiene las vistas hacia la Alameda, ¿no? Ahí está. La vista y la efectivamente, ventana. Y bueno, como se puede completar en la imagen, eso es, efectivamente, es esa ventana. Los atardeceres cuando se ven por allí, sobre todo en esta época del otoño, que ya te viene incluso a veces el olor de las castañitas, del castañero, que está ahí, a mí me encantan. Se puede ver un atardecer rosa muy bonito con la silueta de los árboles de la Alameda, que a mí me encanta, aparte de, bueno, y como ya comentamos, otras estampas de Santiago como son Porta Faxeira, que es una maravilla y un disfrute para el paseante, o como puede ser el Parque de Belvís, que también es una verdadera maravilla. Creo que Santiago debe ser una de las ciudades que tiene más jardines, sin descuido, de toda Europa. Sí, tiene mucha zona verde. Mucha zona verde y muy desconocida, que creo que deberíamos, en este programa ya lo comentamos, ya lo tratamos, ya lo vimos, y creo que es desconocido por los ciudadanos. Y tenemos muchas zonas verdes y muchos rincones como este, donde hay una vista maravillosa. ¿Qué os pareció, chicas? Bueno, estoy segura de que a Viviana le gusta ese lugar porque seguro que pasó muchas horas estudiando en esa biblioteca, ¿no? Unos pocos, entonces a veces que levantas la vista del folio y bueno, mirabas mal con el... Claro, no, de verdad, es que el color es como, yo me imagino que habréis visto cantidad de postales, de estampas de Santiago, pues ese atardecer rojo que tiene con la silueta de las farolas típicas de Santiago, las de toda la vida, ¿no? Estas cosas que más modernas que yo no tienen el mismo encanto, por lo menos para mi gusto, vaya, y esa luz anaranjada que tienen con el atardecer de Santiago, ni que el de París ni nada de nada, que estamos muy bien. Yo te entiendo, porque a mí me pasaba, pero con la biblioteca de San 23, que tiene también una cristalera impresionante, y también las vistas desde allí, pues a lo mejor estabas estudiando, levantas un poco la mirada y te relaja y te desconecta un poco del tocho de apuntes que tienes delante. Original el rincón, ¿verdad, Mónica? Súper original, y yo creo que hay tantas vistas de Santiago como edificios que te puedas subir un poquito y ver desde... Yo, sin ir más lejos, una vez también ahí arreglando aquí en Cervantes, cuando estaban arreglando la librería Couceiro, y subí arriba, y por la parte de atrás del edificio también vi una vista de la catedral, de las casitas, los patios pequeñitos que hay dentro y tal, que no sabía que era así Santiago. La verdad es que tenemos vistas increíbles en la ciudad. Tenemos que proteger muchísimo, mimarlo y mirarlo, el patrimonio que tenemos en esta ciudad y el paisaje, que a veces no lo cuidan tanto como nos gustaría, seguro. Bueno, pues ahora nos vamos al Minuto Solidario, el último minuto de nuestro programa, y hoy Sandra nos trae una propuesta para ayudar a unos niños de África. Es una exposición solidaria que hay en la Carreira do Conde, en concreto en el espazo más 60 da Fundación, y se trata de la exposición fotográfica O Sorriso da Lúa, de Nuc López, y se puede visitar hasta el 1 de diciembre, y además es un proyecto pues eso, solidario sobre Kenia, en el que se podrán adquirir láminas de diversos tamaños y postales, y la mitad de los beneficios generados pues se van a destinar a un centro de acogida de niños masái discapacitados. Entonces pues creo que merece la pena realizar una visita por esta exposición. Realizar la visita y comprar alguna de las postales. Y si queremos conocer además a la autora, creo que ofrecerá un encuentro el día 8 a las 6:30 en el espacio más 60, y bueno, que el contacto directo a veces también con la persona que promueve esta acción solidaria, a veces pues también te llega un poco más a donde... Te hace vibrar más esa energía. ¿Verdad? Y parece como que, bueno, sientas más el proyecto más tuyo, ¿no? Muy bien, pues démonos una vuelta por la exposición, que seguro que nos va a gustar. Y señores, hasta aquí llegó el programa de hoy. No se olviden, si hay acoso laboral o de cualquier tipo, denúncienlo. Seguro que salen ganando, y a implicar a toda la sociedad para que se acabe de una vez con esta situación tan lamentable. Denuncien también si se caen en la calle, pero sobre todo que arreglen las fochancas, que ya va siendo hora, y sean solidarios. Pasen por espacio 62 en la Carrera del Conde y participen en esta idea solidaria, y sobre todo
disfruten de Santiago porque merece la pena.